Buenos días. Quiero agradecer la invitación que nos hacen para participar en este evento, en donde vamos a trabajar 2 días sobre una temática que nos preocupa como sociedad y nos preocupa personalmente. Quiero también celebrar que estamos con Alejandra, que es una persona comprometida por muchos años, desde que estaba en la Defensoría del Pueblo en Costa Rica, que nos conocemos muchos años y hemos construido muchas veces estos puentes entre los países, y también con Fabiana Estrada, en donde hace algunos meses hemos estado en México justamente constituyendo la red de oficinas de la mujer de los poderes judiciales, donde Argentina también está participando, porque es muy importante poder establecer estas redes entre países. Quiero también referirme a el espacio donde estamos. Este espacio que nos acoge, que es el Palacio de Justicia, cuando somos ciudadanas, cuando somos ciudadanos, lo vemos y depende de cuál es la respuesta que hemos recibido, las emociones que nos puede generar. Hemos recibido una respuesta positiva de la Administración de Justicia o hemos recibido una respuesta negativa. Cuando pasamos por el frente de los edificios como este en nuestros países, algunas veces marchamos en protesta y algunas veces desde dentro tenemos que luchar para conseguir aquello que la ciudadanía necesita. Este espacio de justicia nos acoge hoy día para hablar sobre una de las mayores injusticias en nuestra sociedad: los feminicidios, que, como ha dicho Fabiana, cada una en nuestros países hemos visto las noticias de esta mañana y lamentablemente, igual que Fabiana, nosotros tenemos que reportar hoy día un feminicidio. Y seguramente de otros países que nos acompañan pueden referir lo mismo. Estamos entonces ante un tema con el cual nos tenemos que comprometer. Hay avances, sí, pero hay retos muy importantes. Este trabajo de 2 días tenemos que hacerlo con esa convicción que podemos generar esos cambios que nosotras como ciudadanas y como ciudadanos necesitamos, pero que por sobre todo se lo debemos a aquellas personas que están fuera, que han sobrevivido a un atentado de feminicidio o que están luchando porque son familia, porque son huérfanos. Ellos son en quienes les invito a pensar en estos 2 días de trabajo. A mí me han pedido que presente la ley modelo, probablemente algunos de ustedes ya la conocen. Sin embargo, es importante mirar cuál fue la propuesta de esa ley. En algunos países se ha acogido una parte, no en todas las referencias que puede tener, y por lo tanto yo voy a hacer una presentación en donde el primer punto va a ser el contexto en el que surge. No sé si la pueden proyectar, ojalá la puedan proyectar. Vamos a hablar en primer lugar en el contexto en el que surge y en segundo lugar vamos a dar cuenta de la propuesta desarrollada por la ley modelo. En primer lugar, el contexto en el que surge. Quiero comentarles que el 2008 ya el comité de expertas que actualmente yo presido discute esto a partir de las propuestas de las propias representantes, las propias expertas, y saca entonces una primera declaración sobre feminicidio que aprueba el comité, y a partir de ello, en colaboración con otras organizaciones como ONU Mujeres, hacemos un proceso colaborativo, participativo, vamos a varios países y surge entonces la posibilidad real
de desarrollar una ley modelo, porque nuestros países están trabajando en esta temática y están enfatizando entonces diferentes propuestas o iluminando algunos aspectos de sanción, y nos parecía entonces que había que seguir trabajando una propuesta más amplia que no solamente esté regulada en la sanción, en la figura penal, en la tipificación o en otros casos el agravante, y comenzamos a trabajar entonces en una ley modelo. En esta declaración del 2008 nosotros ya establecíamos que el feminicidio, depende del país, por razones de género, era aquella muerte violenta de mujeres por razones de género que podía tener lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que podía ser perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Es decir, cogimos el marco de la Belén do Pará para esta definición. A partir de estos años de trabajo, hemos visto varios esfuerzos, y quiero rescatar uno muy importante en el que en un momento yo también estuve viendo, y que ahora especialmente la CEPAL ha desarrollado, y es cómo logramos estadísticas homogéneas en nuestros países, porque la definición es bastante amplia y no necesariamente todos nuestros registros van a enfocar a esta definición, que como ustedes ven es bastante amplia. En ese sentido, actualmente ya la Oficina de Naciones Unidas para los Delitos ha sacado una publicación que yo les invito también a revisar, y ahí se establecen ya algunos parámetros sobre cómo debemos identificar a estos feminicidios que se pueden dar, como hemos dicho, entre parejas íntimas, en los miembros de la familia, en las relaciones de autoridad y, por supuesto, cuando hay algunas situaciones del Estado y sus agentes que pueden ser perpetradores de estos feminicidios. Estoy en la lámina en donde hay 87,000, no sé cuál es, debe ser la cuarta o la quinta, si es que ya tienen la presentación. Si pasamos como unas 3 o 4, pasamos. La siguiente, por favor, la siguiente. Ahí. En el 2017, Naciones Unidas nos va a dar una cifra que nos sobrecoge y que está ahí planteada. En un estudio que hace sobre homicidios en el mundo, surge esta cifra de 80,000 muertes de mujeres asesinadas intencionalmente, es decir, de feminicidios. Y esto nos sobrecoge porque, la siguiente por favor, no es que las mujeres sean las que más mueren, sino que en la relación cercana, en la relación de pareja, ellas son las que más van a ser víctimas de sus parejas. Es así entonces que lo que nos dice la Oficina de Naciones Unidas para los Delitos es que aunque las mujeres y las niñas representan una proporción mucho menor de víctimas de homicidio en general que los hombres, llevan por mucho la mayor carga de homicidios realizados con la pareja o familia y el homicidio de la pareja íntima. Es decir, el hogar se presenta como un espacio de mucho y de alto riesgo para las mujeres, para las adolescentes y para nuestras niñas. Yo no voy a profundizar, pero este hogar
en este hogar hemos pasado la pandemia. Y en la pandemia, las situaciones de violencia sexual y de feminicidio han sido parte de la preocupación del comité. La siguiente, por favor. De la declaración, entonces, y con el trabajo, como ya dije, con participación de unas mujeres, pudimos, a través de un proceso participativo, tener la propuesta de la ley modelo, y ahora voy a referirme a ella. La siguiente, por favor. La ley modelo interamericana, para quienes quieren descargarla, está en la página web, nuestra página web el mecanismo es Convención de Belém do Pará.org, ahí pueden descargar la ley, y esta ley va a tener entonces la posibilidad de recoger, como decía, varios esfuerzos que hacían los estados en ese momento, pero generar también una nueva perspectiva, un nuevo marco legal que pudiese ayudar a reformas en los estados o a la adopción de nuevas leyes más amplias. En ese momento ya teníamos 18 países en América Latina que tenían alguna legislación al respecto, y nuestra intención es que pudiesen los otros países adoptar leyes específicas, o que esta ley modelo pudiese servir para el cambio y el iluminar algunos aspectos que todavía no son regulados lo suficientemente. ¿Cuáles son los obstáculos? Y yo creo que esto lo compartimos en varios de nuestros países, y acá en Argentina seguramente tampoco es la excepción, de las medidas que se venían tomando. En primer lugar, hay una baja judicialización de los casos, y esto lo podemos ver a través de nuestros informes hemisféricos, cuando recogemos y preguntamos a los estados cómo están los procesos de judicialización. Tenemos dos problemas. Por un lado, hay muy pocos casos que se identifican como feminicidios, y por otro lado, tenemos el tiempo de los procesos. Desde que comienzan los procesos hasta que terminan, pasa demasiado tiempo. Y esto, ambas cosas, el mensaje que dan es de impunidad, y esto es muy fuerte en nuestros países. Por otro lado, este tema de la demora muchas veces tiene que ver con la falta de presupuesto que hay para algunas oficinas que tienen que reforzarse justamente para profundizar en esos temas, pero también con la ausencia de estas leyes integrales. Por lo tanto, la propuesta de ley modelo es una propuesta de una ley integral. ¿A qué me refiero con una ley integral? Un énfasis punitivista no es suficiente, un énfasis en la sanción no es suficiente. La ley modelo va a tener un aspecto de protección, de prevención, de persecución, de sanción, de atención, pero también de investigación, y sobre todo un punto que Alejandra ha referido, que es el de reparación. El de reparación para quienes sobrevivieron a un intento de feminicidio o para las familias. Y este es un tema que está pendiente en muchos de nuestros países. La ley entonces tiene 7 capítulos. En el primer capítulo se hablan de disposiciones generales, en el segundo sobre delitos y penas, en el tercero sobre investigación, juzgamiento y sanción, en el cuarto sobre los derechos de las víctimas, en el quinto sobre reparación, y lo invito a leer especialmente, en el sexto las medidas de política pública de prevención. Es decir, aquí hay un capítulo muy importante que necesitamos profundizar desde el Poder Ejecutivo para desarrollar esta prevención que es tan importante, puesto que la sanción siempre tiene un límite. Y finalmente un capítulo sobre disposiciones generales.
Los objetivos de esta ley, como ya mencioné, es de crear o actualizar la legislación, fortalecer las acciones que ya he referido en todos estos ámbitos, desde la prevención hasta la reparación, y también, como no, garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. La ley modelo, entonces, ofrece una mirada integradora y un estándar más alto de protección e investigación y en todos estos ámbitos a los cuales he hecho referencia, que es lo que esperamos se pueda exigir a los estados. ¿Cuáles son algunos de los elementos innovadores de la propuesta de la ley modelo? En primer lugar, vamos a referir a la definición a la que ya he hecho referencia sobre el feminicidio como una muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género, pero también va a hablar de la violencia basada en estereotipos de género. Vamos a hablar de crímenes de genocidio y, por supuesto, se va a profundizar en el tema de debida diligencia, que parte de todo el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un énfasis muy importante sobre debida diligencia. Asimismo, la ley modelo va a detallar el ámbito de aplicación, el proceso de investigación y juzgamiento, los delitos y penas, como ya he mencionado, y todos estos elementos que van a dar cuenta de una aproximación bastante más amplia de la ley. Pero no solamente va a referir al feminicidio, sino también que va a referir a algunas figuras conexas, como por ejemplo el suicidio feminicida por inducción o ayuda, que a partir de casos hemos podido identificar que puede estar precedido por cualquier forma de violencia de género de quien va a ser el agresor contra la víctima, o cuando el agresor, aprovechando la superioridad generada por las relaciones personales existentes entre él y la víctima, va a inducir a esta situación de suicidio. Y también vamos a referirnos a la omisión cuando estamos frente a un aborto terapéutico. Estas figuras entonces también son referidas en la ley modelo. Vamos a hablar de algunos agravantes, como por ejemplo señales de humillación o desprecio infligidas en el cuerpo de las mujeres, que buscan mostrarlas de una manera deshonrada y que yo no tengo que profundizar. Ustedes conocen cómo se ataca a las mujeres y cómo se ensaña frente muchas veces en estos casos que son extremos. Por eso la ley modelo va a referir algunas penas accesorias, como el tema de la suspensión en la custodia por parte de aquellas personas que han matado o que han tenido un intento de feminicidio. Otros elementos innovadores están referidos al reconocimiento de la igualdad de derechos desde una perspectiva de diversidad. Es decir, la ley modelo habla de esta diversidad, no solo de situaciones, sino también de en dónde se ubican las mujeres y los retos que tienen que enfrentar en esta diversidad, y que hace que su situación socioeconómica pueda ser desfavorable o que puedan estar atravesando diferentes situaciones de violencia política, de violencia laboral, de violencia en situaciones de migración, que pueden estar configuradas como situaciones en donde están buscando ser consideradas como refugiadas. Y en todos estos contextos vamos a encontrar entonces
que la vulnerabilidad de las mujeres es bastante mayor. También la ley modelo va a hablar de que no existen excusas y no deben ser contempladas en la legislación para calificar un acto de feminicidio. La emoción violenta, que ha sido tradicionalmente una causal, no un agravante, sino más bien un atenuante, incluso situaciones que han llevado a exculpar al agresor, nos parece que esto debe ser erradicado de la normativa, y en ese sentido la ley modelo establece de manera muy categórica que no pueden contemplarse más este tipo de figuras atenuantes en nuestra legislación. Por otro lado, vamos a tener también algunos principios rectores como la igualdad y no discriminación, la debida diligencia del Estado, la centralidad de los derechos de las víctimas, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, cuestiones que están en nuestro marco normativo, pero que es importante relacionarlo con esta temática de feminicidio, así como la autonomía de las mujeres, el principio pro persona, la progresividad de los derechos humanos y, por supuesto, la prohibición de regresividad. En materia de investigación, juzgamiento y sanción, la ley modelo va a contemplar la imprescriptibilidad, cuestión que es muy importante porque las situaciones muchas veces no se denuncian de manera oportuna y se van a contemplar algunas restricciones procesales, como por supuesto en ningún caso contemplar situaciones de conciliación que lamentablemente todavía en algunos países se sigue contemplando, y esto a nivel más amplio, como comité nos hemos pronunciado varias veces que no podemos tener mecanismos de conciliación cuando estamos frente a situaciones de violencia, o no utilizar la facultad de desistimiento de la acción penal o la conmutación de la pena o cualquier fórmula procesal que atenúe o reduzca la pena. Entonces esto también está contemplado en la ley modelo. Por otro lado, la preocupación de la ley modelo sobre las mujeres y sus familias. En este tema especialmente de cuando la familia denuncia el feminicidio, muchas veces recibimos una serie de maltratos que nos preocupa. Entonces, la ley modelo hace referencia a que es necesaria la pronta evaluación del riesgo de feminicidio por parte de un equipo multidisciplinario, pero también la posibilidad de un acceso inmediato a la justicia y la posibilidad que ya se está concretando en algunos países de la utilización de dispositivos electrónicos que han demostrado ser bastante efectivos para evitar la aproximación del agresor a su víctima. Otros derechos que están contemplados en la ley modelo tienen que ver con los procesos administrativos y judiciales, como por ejemplo el derecho al acceso a la información, a la defensa, al patrocinio, la traducción a la lengua nativa, ¿no? O la traducción a la lengua de señas cuando estamos hablando en personas sordas. Necesitamos brindarles aquellas oportunidades cuando estamos en una situación crítica de aproximarnos a aquello que requieren estas personas, a las sobrevivientes y a sus familiares, porque tienen derecho a recibir una atención de urgencia y muchas veces esto lamentablemente no se reconoce.
Por otro lado, la ley modelo, y ya para terminar me quiero referir a que contempla la posibilidad de una reparación integral que comprende la restitución de los derechos, bienes y libertades, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, la garantía de no repetición y la indemnización compensatoria por daño moral, material e inmaterial, y siempre que sea posible la rehabilitación física, psicológica y social. Y en este tema de la reparación, siempre cuando estamos frente a la problemática de la violencia, sabemos que tenemos que tener una concepción diferente. La reparación no puede consistir en regresar a la posibilidad o a la situación previa, porque esta situación previa era de violencia, esta situación previa era una situación de discriminación. Por lo tanto, la reparación tiene que pensar en una situación diferente, que ponga a la mujer, si es que ha sobrevivido, en una condición realmente de igualdad. Y se recomienda a los estados, entonces, la posibilidad de la creación de un fondo de reparaciones para poder responder de una manera real en estas situaciones críticas. Y en relación con la política pública en materia de prevención, hemos recomendado a los estados que se tengan registros accesibles de feminicidio, que se tenga una base de datos nacional de mujeres y niñas desaparecidas y que haya un banco genético confidencial que contenga información de los familiares que lo consienten de estas mujeres y niñas desaparecidas. En todos nuestros países tenemos estos casos de encontrar cadáveres de mujeres muertas después de mucho tiempo de búsqueda de sus familiares, y por lo tanto este tipo de bancos genéticos resulta muy importante. La política pública entonces tiene que comprender información, capacitación, concientización en general, pero también otras acciones que son muy posibles, como el control de armas de fuego, como sistemas de alertas de género, para que pueda haber una reacción inmediata, por ejemplo, cuando se denuncia la desaparición, y por supuesto rendición de cuentas, que es algo que es saludable para todos nosotros, saber qué se está haciendo y cuáles son los resultados de lo que se está haciendo desde nuestros países. En general, nosotros como comité seguimos trabajando en esta ley modelo, en su difusión, pero también en la capacitación a los diferentes agentes que guardan relación con todas estas aristas de las cuales he hecho referencia. Espero que esta presentación les sea útil y les deseo una jornada muy fructífera de trabajo en estos 2 días. Muchas gracias.